Ya lo tengo en línea, ¿verdad? Nos vamos a Rusia de la mano del periodista Jansen Polimata. Muy buenos días, Jansen. Norma, ¿cómo estás? Hola Norma, muchísimas gracias por ese contacto. Un saludo a ti y a toda tu audiencia. Hola Argentina, ¿cómo estáis? Hola, hola, Jansen, hola. Pasando un momento tan bravo, ¿no? Tan difíciles ustedes allí. Nosotros recién hablábamos con un colega que se encontraba en Jerusalén y la verdad que quisiéramos saber qué es lo que está pasando, que vos nos cuentes qué es lo que está pasando allí, cómo sigue todo este desastre. Bueno, la situación del conflicto Israel-Gaza es realmente muy delicada y muy, Sí, muy contraproducente para ese momento mundial que estamos viviendo, ¿no es cierto? sí, sí. porque, porque bueno, primero ese es un conflicto muy antiguo, muy complejo, muy complicado, porque bueno, involucra tradiciones, involucra la Te grieta iba que a hay también, preguntar, ¿no? perdón por interrumpir, porque algunos dicen que es Por un favor. tema político, otros dicen que es un tema de religión, y me gustaría que eso vos nos lo aclares. Bueno, las dos cosas, porque un Ajá, país teocrático, ¿no? Democracia, teocracia, sí, bueno, oligarquía, es decir, la teocracia tiene que ver que la administración del país está vinculada con la religión, ¿no? ujú, Entonces, bueno, tiene que ver con las dos cosas, conflictos políticos y religiosos. En realidad si lo pensamos con mucha distancia, ¿no? Si no hubiera esa diferencia de religión, las personas podrían convivir armónicamente, porque, bueno, son ciudadanos mientras pagan sus impuestos, ¿no? claro. En esos días, hace unos 3 días más o menos, yo llamé a una amiga que tengo, es una amiga que es palestina y vive en Israel. Es israelita, tiene pasaporte israelí, pero es palestina, ¿no? Porque Ajá. bueno, en Israel hay 20% de palestinos. Para preguntarle un poco, ella no quiso grabar entrevista conmigo porque tenía miedo, pero bueno, en fin. Y en el momento que hablábamos, se escuchaba, y ella empezó a llorar, y bueno, había unos ataques, se escuchaba las bombas, ¿no? Sí, sí. Realmente es muy desgarrador, la situación es tremenda, tremenda. Y bueno, en cuanto a lo que concierne, bueno, los países, ¿no? Por ejemplo, hay que ver cómo los países van a reaccionar. Por ejemplo, el presidente de Turquía, Erdogan, solicitó a Putin que apoye a Palestina. Bueno, la Cancillería Argentina también se manifestó. Algunos países apoyan Palestina, otros apoyan Israel, ¿no es cierto?, en ese conflicto que ya es muy Sí. antiguo. Entonces eso puede complicar más la grieta que hay en ese momento, que es un Claro. momento de pandemia, además, ¿no es cierto? No Claro, nos sí, olvidemos de sí, eso. Es un momento sí. complicado donde un conflicto internacional no colabora para nada, sino todo lo contrario, puede realmente afectar el plano geopolítico, ¿no Claro, es cierto? además digo, la destrucción, lo más terrible, las muertes, eso es lo que los está tocando tanto también, ¿no? Sonar una Exacto, alarma y sí, tener que sí. salir corriendo a refugiarse y nunca saber qué es lo que va a pasar. Sí, sí, sí. Bueno, yo trato de tener mucho cuidado en analizar un conflicto de esa naturaleza porque involucra muchas pasiones también, ¿no es cierto? Ujú, Y las pasiones tienen que ver, bueno, por ejemplo, como la cuestión de las Malvinas, ¿no? Que también claro. suscita pasiones. Entonces son cuestiones complejas. Lo que sí hay que decir, porque bueno, los ataques son muy fuertes, pero lo que sí hay que decir es que, bueno, Hamas es una organización terrorista Ujú, y que el Estado de Israel también, bueno, está combatiendo muy fuerte, pero bueno, es una organización terrorista contra un Estado. Eso hay que dejar claro también, ¿no es cierto? Bueno, claro. con financiación que no es de Estado, así que bueno, es bastante complejo el tema. Y Eh, bueno, Israel, que es un país que ya había salido de la pandemia prácticamente, ¿no? Estaba claro. con su inmunidad de rebaño, por lo cual, bueno, ahora surge eso. Ujú. Digo, Jansen, y digamos, ustedes allí, ¿cómo se manejan con el tema de los alimentos y todo ese tipo de cosas? Porque al no haber ya tanta cantidad de contagios y tener casi todo más o menos solucionado sobre el tema del COVID, muchos negocios seguramente estaban abiertos. ¿Cómo es ahora la situación? En Israel, Ujú. en Israel, esa información.
no la tengo, bueno, desde Rusia, ¿no? Desde la distancia. No, no, en Rusia, en mis ojos Rusia, en ya Rusia. Me refiero a En Rusia. Rusia, Sí. perdón, perdón, No, no, perdón, no, está perdón. bien, está bien. Perdón. No, no. Mira, la situación es normal, la situación es normal. Rusia tiene otra cultura, bueno, hay muchos puntos, ¿no? Es un país que vivió muchísimos años, prácticamente un siglo, ¿no? 100 años en un sistema comunista, entonces, bueno, es un país ultramilitarizado. Yo, por ejemplo, me acuerdo de amigos míos en plena pandemia, ya por marzo, cuando todavía todos estábamos muriéndonos de miedo, y yo decía, yo no le tengo miedo a eso, por favor. El gobierno ruso mandó muchos mensajes contradictorios entre sí. Al comienzo dijo que era una pandemia, que después que no era, que el virus mataba, que no Sí, mataba. Es sí. decir, al fin y al cabo la adherencia no fue tan grande. Aunque la vacuna está en casa, no es una contradicción. Ujú. Hay un 10% más o menos de la población, llega alrededor de 10 millones, un poco más, porque eso crece todos los días, que se vacunó, que es mucho menos que la Comunidad Europea, que Estados Unidos, que Brasil, por ejemplo, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, bueno, pero la distribución de alimentos es normal, las clases son normales, o sea, la gente puede salir por las calles, hay conciertos, hay teatro, todo, la vida es toda normal. La vida es Ajá. toda normal, sí, porque la estrategia del gobierno lo que me da la sensación es que, bueno, eligieron primero que la vacuna está en casa, bueno, y es facultativa, no es coercitiva. Después, bueno, también un poco apuestan por la inmunidad de ganado, ¿no es cierto? La Sí. inmunidad de rebaño. De rebaño, sí, sí. Bueno, la inmunidad de rebaño, vale aclarar, porque eso también hay que tener mucho cuidado para decir, no los que somos formadores de opinión, Ujú. porque es uno de los temas que agrieta, ¿no es cierto? Por ejemplo, la posición de Alberto Fernández de Argentina, que era absolutamente al revés de la posición de Jair Bolsonaro en Brasil, ¿no es cierto? Claro, En cuanto a la inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño no es que toda la gente tenga que mezclarse, contaminarse, no. claro. La inmunidad de rebaño funciona más o menos así. La gente joven que tiene una salud más o menos en condiciones, que, bueno, que no es grupo de riesgo, podría circular con mucho distanciamiento social, uso de barbijo, y entonces, bueno, a distancias muy amplias, o sea, tener algún acceso al virus en dosis muy bajas, eso podría producir una inmunidad natural, que Sí. es absolutamente lo contrario de estar en una discoteca donde uno puede recibir una carga viral enorme y de muchas versiones. Ujú. Hace unos meses atrás yo había dicho también que, bueno, que las vacunas a partir de mayo, junio iban a empezar a abundar y no iba a ser el problema más. Ahora ya no es la vacuna el problema, porque en 1 o 2 meses vamos a tener muchas vacunas. El problema ahora ya es otro también, es que ahora el virus se va mutando y se va haciendo resistente a las vacunas inclusive, ¿cierto? Se ve casos Claro. ya de personas que ya tomaron la vacuna, se está contagiando, entonces ese es el gran problema que tenemos en ese momento, que tenemos que estar muy atentos también, combatir Totalmente. el virus antes que... Y además India, que también como explotó allí, se Tal les cual, fue sí. absolutamente del control, Sí, sí. y ellos como productores de la Sputnik, eso puede reducir las exportaciones además, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Es un tema, el tema del COVID es un tema mundial y yo creo que acá hay algo sumamente importante que es que nos tenemos que cuidar cada uno para poder también cuidar al otro, ¿no? Yo espero que todo lo que están pasando ustedes allí, mi querido Jansen, termine pronto y que, bueno, y que se cuiden mucho en general, ¿sí? Bueno, muchas gracias, lo mismo. Mis mejores deseos para la Argentina también. Bueno, creo que es muy interesante eso, porque creo que esa pandemia es absolutamente mundial y global. Sí, Tenemos que realmente estar unidos todos para combatirla en cuanto a, bueno, si el mundo se ha globalizado, entonces, bueno, que se globalice el combate también, ¿no es cierto? Porque claro. mientras un país tenga una dosis de infección elevada, bueno, todo el planeta está amenazado. Y de hecho eso empezó en una ciudad, en China. Así que, bueno, con eso se dice todo, ¿no es cierto? Claro. La expansión es muy rápida, así que es un Sí, combate sí, sí, sí. global. Sí, esto ha sido tremendo para todo el mundo. Vamos a cuidarnos y ustedes allí, por favor, también cuídense, protéjanse y en algún otro momento estaremos hablando, querido Jansen. Abrazo a la distancia. Cuando queráis, muchísimas gracias. Un placer estar nuevamente con vosotros y vuestro programa Gracias. hermoso. Así que, bueno, un abrazo a vosotros también. Y hasta siempre. Gracias, Hasta la gracias, próxima. muchísimas gracias.
Muy bien, así pasaba nuestro colega desde Rusia, Jansen Polimata.